Hoy la senadora Olga Sánchez Cordero, de la fracción de Morena en el Senado, presentó la iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que no es otra cosa que despenalizar la siembra, consumo y comercialización de la marihuana. La legisladora está al teléfono para hablar de este tema. Senadora y próxima secretaria de Gobernación, le doy las gracias por atender esta llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, a ti, y gracias por este espacio para comunicarme también con tu auditorio. Muchas gracias. A ver, déjeme empezar por esto. Es un proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana. ¿Solo marihuana? Sí, absolutamente toda, y para usos médicos, farmacéuticos, uso adulto, uso para investigación, uso también terapéutico, en fin, todos los usos, y desde luego con una regulación estricta, es decir, es el punto medio entre una prohibición absoluta y el libre mercado. Ese tema es muy importante. A ver, para entenderlo, primero, ¿cuáles son los ejes rectores de esta iniciativa, senador? Fíjate que los ejes rectores son varios. Uno de ellos que es muy importante, son los derechos humanos. Curiosamente, es la única legislación en el mundo que yo conozco, porque hemos estado revisando derecho comparado, y es la única legislación en el mundo en donde tiene un capítulo de principios y derechos. Esto porque, como tú sabes, yo intervine en una de las decisiones de la Corte antes de retirarme como ministra, en donde se estableció que estaba permitido el uso lúdico de la marihuana. Entonces, con estos dos fundamentos importantes de la sentencia, que es a la autodeterminación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, se establecen aquí también en este capítulo segundo, además de otros principios y derechos como dignidad humana, por ejemplo, también justicia social. ¿Y por qué justicia social? Bueno, pues porque y además a través de medidas afirmativas, porque esta implementación de políticas dirigidas a unos grupos sociales étnicos, minoritarios, y que, pues como sabemos, históricamente han sufrido discriminación a causa de políticas prohibicionistas como la que tenemos actualmente. Así es. Y ojalá la que teníamos en un futuro muy próximo, ¿verdad? Estas medidas consisten, por ejemplo, en un trato preferencial en el acceso a la distribución a ciertos recursos o servicios de la comercialización y de la producción de la cannabis. También hay perspectiva de género, hay perspectiva multicultural, hay también calidad, el derecho humano a la calidad de la marihuana. Entonces, en este control y en esta regulación del cannabis, para hablarlo en términos genéricos, pues aquí estamos precisamente haciendo una regulación, una normativa de quiénes pueden producirla, comercializarla, la venta, quiénes pueden utilizarla, si la pueden utilizar en la vía pública, la prohibición con sanción penal de venta a menores de edad o que involucren a menores de edad en la cadena productiva. También tenemos sanciones administrativas como arresto, por ejemplo, quien haya utilizado o fumado cannabis y esté manejando, esté conduciendo, igualito que en el alcohol, unas prohibiciones muy similares al alcohol y al tabaco. No se puede fumar en lugares cerrados, libres de humo. En fin, es una regulación interesante. Todo esto ya viene en esta iniciativa, o sea, ya hay una regulación como tal. Ya viene. Por eso es una regulación de avanzada. Así es. Porque no dejamos cabos sueltos. A ver, evidentemente es un tema polémico, senadora, y por ejemplo, uno de los temas que más preocupa es el tema de la salud. Hay dudas si esto realmente va a inhibir el consumo, la adicción y por ende los temas de violencia. Una política prohibicionista como la que teníamos no limitó el uso de la marihuana y digamos, fumar, en fin, utilizarla, incluso a veces para fines médicos, terapéuticos, aún prohibida. Entonces, tenemos que obtener, sí, y ya lo establecimos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que la Secretaría de Salud tenga
una atribución de establecer una política pública reforzada en contra de las adicciones, en la prevención y en la rehabilitación de las adicciones. Entonces, ahí lo reforzamos, por una parte, y también la supervisión a clínicas de rehabilitación para adictos. Entonces, por una parte, estamos reforzando las atribuciones de la Secretaría de Salud en la Ley Orgánica de la Administración Pública, y por otra parte estamos regulando, que no despenalizando, regulando toda la cadena productiva del cannabis, desde la siembra hasta la comercialización y venta y consumo. A ver, ¿quiénes van a poder producir? ¿Cuánto van a poder producir? Todo eso está en la ley claramente establecido. Hablamos de sociedades cooperativas, precisamente con esta perspectiva de justicia social y de multiculturalismo. Hablamos de que estas sociedades cooperativas pueden tener de 2 a 150 asociados. Hablamos de que se puede producir por cada uno de los socios 480 gramos anuales. Si tú lo multiplicas por 150 ya te da una, cantidad considerable. Adicionalmente también estamos que este organismo establezca y otorgue las licencias correspondientes también para la distribución y consumo, que se pueda vender a instituciones de investigación para, obviamente, fines científicos, que se pueda comercializar también y puedan comercializarlo las propias sociedades cooperativas si tienen estas licencias. En fin, puedes tú plantar en tu propiedad privada hasta 20 plantas. Puedes producir hasta la misma cantidad, 480 gramos anuales. Así es, 480 gramos anuales, pero si tú padeces alguna enfermedad, puedes solicitar una licencia ante este instituto para poder producir dentro de tu propiedad más de 20 plantas. ¿De dónde vendría la semilla, senadora? La semilla también va a ser proporcionada por este instituto, y hoy, hasta donde me dicen y estoy informada, una de las mejores semillas que tiene el mundo es precisamente la semilla mexicana de cannabis. Y sí te puedo decir, por ejemplo, que esta regulación y este control es una situación ya, digamos, una ley de avanzada, es un parteaguas en la historia de la prohibición, de una política prohibicionista en contra de las drogas. Yo creo que es un avance importante. No significa necesariamente que vamos a terminar con el crimen organizado, pero sí es un paso, desde luego, para quitarle un negocio al crimen organizado, y también es un paso más para la pacificación del país. Dentro de este negocio que bien menciona, senador, están los campesinos, aquellos que hoy, de una o de otra forma, por una razón o por otra, están sembrando, están cultivando marihuana. ¿Qué va a pasar con ellos? Muchos de ellos están ahorita privados de su libertad. Bueno, los que ahorita no están privados de su libertad y están sembrando y cosechando marihuana, pues quiero decirte que en cuanto se apruebe la ley y se vaya a crear el instituto, que lo tenemos previsto para crearlo, entonces ellos tendrán la posibilidad de solicitar su licencia, sí, porque sí quiero ser muy puntual. Cualquier producción, comercialización o consumo que se lleve a cabo fuera de esta regulación y de las licencias correspondientes de este Instituto de Control y Regulación del Cannabis son ilegales y seguirán siendo conductas ilícitas. Sujetos a una penalización. Penalizadas, o sea, sanciones penales. Porque precisamente de lo que se trata es de combatir al crimen y a la producción ilícita. Además, este organismo va a cerciorarse de una altísima calidad de la planta, porque a eso tiene que ser responsable de la calidad de la propia planta. Entonces, sí es una regulación interesante, un paso importante. Además, te quiero decir que para menores de edad
está prohibida la venta a menores de edad o que integren algún menor de edad en cualquier momento de la cadena productiva, y la sanción es precisamente una sanción penal. Por eso bajé yo la iniciativa el martes, porque era una sanción de carácter administrativa. Y yo quiero que sea una sanción penal para quien le venda a los menores de edad la droga. ¿Cómo controlar, cómo supervisar que esto se lleve en regla? Bueno, desde luego la supervisión va a ser a través del control que realice este instituto de las licencias que otorgue, ya sea para la producción o la comercialización y venta, y desde luego a través de inspectores sumamente estrictos en donde se cumplan todas las reglas de esta ley y de su reglamento, porque no todo está contemplado en la ley. Vamos a tener que emitir en su caso, cuando esta ley sea aprobada, un reglamento de el instituto, pero hay un consejo consultivo aquí muy interesante. Hay varias instancias dentro de la administración de este instituto. Entonces yo pensaría que incluso hay un capítulo de reducción de riesgos y de sanciones, porque las sanciones van a ser de carácter administrativo, a menos que sea ilegal la droga. Pero las sanciones van a ser administrativas, que van desde la amonestación hasta el arresto por 36 horas. Es decir, si tú manejas como cuando estás con el alcohol, si tú manejas con alcohol, pues tienes un arresto hasta de 36 horas. Y así va a ser con la cannabis. Hay muchos temas que platicar, senadora. A ver, ya hablamos de producción, de consumo. ¿Cuánto, en dónde se van a limitar los espacios para venta y para consumo? Más o menos la reglamentación es parecida al tabaco. No se puede fumar en espacios libres cerrados de humo. Se puede obviamente fumar en la calle, en la vía pública. No se puede tener en ese momento más de 30 gramos de marihuana. Es muy alto, 30 gramos de marihuana es un gramaje alto para tenerlo en la vía pública. Esto no significa que puedas tener en tu casa más, y tampoco significa que puedas ir a comprar al día siguiente más. O sea, lo que significa es que en ese momento en la vía pública no puedes poseer más de 30 gramos. Lugares de venta, senadora. Estoy pensando, vamos, déjame ponerlo así, ¿un lugar de venta cerca de una escuela? No, está prohibido y así se dice, absolutamente prohibido. ¿Cómo evitar que este negocio caiga en manos de los mismos vendedores que hoy tenemos? Como va a ser a través de licencias y una supervisión, estas gentes que son delincuentes y que están dentro del crimen y de un crimen organizado porque traspasa fronteras, ¿verdad? Ellos a lo mejor lo que van a hacer es seguir teniendo su negocio ilegal y si van a tener su negocio ilegal van a ser sancionados penalmente, con la posibilidad, sí, de entrar a un mercado legal en una cooperativa y obtener licencias para su producción total y absolutamente regulada y controlada por el propio Estado. Así es. Le pregunto una cosa más. A ver, esto va a entrar evidentemente dentro del plan de la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Es así? Sí, bueno, es parte. No es total la estrategia. La estrategia de seguridad la va a anunciar el señor presidente electo a mediados de la semana que entra, probablemente el miércoles. Él anuncie su plan de seguridad. Esto es una situación para reducir la violencia. Esto es una parte importante para la pacificación del país y para reducir la violencia. El plan de seguridad lo va a dar a conocer el señor presidente la semana que entra. Esto no es plan de seguridad, aunque sí tiene obviamente elementos de seguridad. Lo que te quiero decir es que este es un paso a la pacificación del país. ¿Quién va a marcar los precios de la marihuana ya legal? El instituto, pero además va a cobrar impuestos. Esa parte es importante, recaudación fiscal. Es una recaudación fiscal importante. Yo recuerdo, no tengo el dato, pero recuerdo que me platicaron, y te estoy diciendo plática de plática,
que Colorado, por ejemplo, tenía problemas financieros, en Estados Unidos tenía problemas financieros graves, y que cuando legalizó la marihuana con fines recreativos, de verdad ha tenido unos ingresos muy considerables. Incluso ya no tiene estos problemas graves de déficit. ¿En qué se usarían esos impuestos? Mira, yo creo que en primer lugar en el combate, obviamente a las drogas ilícitas, por una parte, por otra parte a los temas de salud, yo creo que prioritariamente a los temas de salud, a la prevención y a la rehabilitación de los adictos, de las adicciones, sobre todo la prevención, ¿verdad? Y a verdaderamente crear una conciencia para no utilizar estas sustancias psicotrópicas. Sí. Pero por otra parte, tienes a gente con enfermedades en donde el acceso a la marihuana es sumamente complicado. Yo recuerdo haber tenido no varias, pero cuando menos 2 amigas que se sometieron a tratamientos de cáncer con quimioterapias muy fuertes y que finalmente no tenían hambre o no tenían ni siquiera el gusto por la comida, no les sabía nada. Y con marihuana empezaron a tener una calidad de vida mucho mejor después de las terapias contra el cáncer. Entonces, y esta chiquilla tan linda que tenía tanta problema de epilepsia y que con algún medicamento derivado de la cannabis también podía controlársela. Bueno, son resultados maravillosos. Entonces yo creo que el uso medicinal, terapéutico, pero también el uso personal, en base a estos derechos fundamentales que en los precedentes de la Suprema Corte, en los cuales yo intervine en alguno de ellos, el derecho fundamental a la autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, obviamente en tratándose de adultos, son muy rescatables en una vida digna y de lo que tú quieras hacer con tu vida. ¿Cuándo iniciará el debate y cuándo esperaríamos aprobación si es que esto se da? Bueno, ya se turnó a las comisiones de seguridad, a la comisión de salud y a la comisión legislativa. Yo esperaría que el debate se abriera a la brevedad posible, ¿verdad? Y que pudiéramos tener ya una legislación en el transcurso de los próximos meses, 2 meses, 3 meses, bueno, 2 meses porque termina el periodo de sesiones, y podamos nosotros estar en la posibilidad de crear este instituto y de regular y controlar el cannabis de una forma ordenada, institucional y por parte del Estado mexicano. ¿Abre la posibilidad para la regulación de otras drogas? Abre la posibilidad, aunque es un poco más complicado, la amapola. La amapola porque Naciones Unidas en su agencia contra la droga y el delito, esta agencia que tiene su sede en Viena, hay países que son numerus clausus, solamente determinados países pueden producir amapola y determinados países pueden industrializarla con fines para fármacos, concretamente morfina y algunos otros derivados para el dolor, que en muchas ocasiones, como tú sabes, las personas con enfermedades terminales tienen necesidad de este tipo de fármacos, sobre todo morfina. Así es. Entonces, y que no tienen acceso a ellos. Entonces, nosotros teniendo una producción vastísima de amapola y no teniendo la suficiente acceso a este tipo de fármacos para el dolor, pues se me hace como ilógico que no tengamos esta posibilidad de entrar en este numerus clausus. Sin embargo, es un poco más complicado, bastante más complicado de lo que es, cuando menos en este primer momento, la cannabis. Mucho de qué hablar de esta iniciativa de ley. Senadora, yo le agradezco que nos haya regalado unos minutos y yo la convocaría a que nos acompañe en un programa un poco más amplio para hablar no solamente de esta iniciativa de ley, sino de lo que viene, la Secretaría de Gobernación y todo lo que en ella se enmarca. Pues claro que sí, con muchísimo gusto. Te agradezco esta comunicación, la oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Para cuándo deja la senaduría? Yo creo que lo dejo ya en los próximos días, no sé si la semana que entra o la siguiente, porque todavía tengo alguna iniciativa que me gustaría presentar. Entonces, he presentado varias. Esta es mi tercera iniciativa en estas
en este mes y medio que llevamos, estos 2 meses que llevamos de senadores, entonces en el Congreso, a partir del 1 de septiembre, entonces sí quisiera yo presentar cuando menos una o un par más de iniciativas. Perfecto. Senadora, le agradezco mucho y nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias por tu atención.